1 de marzo de 2016, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, integrada por los magistrados Marta Luzmila Ávila Triana, Luis Carlos González Velázquez y Marta Rudo Espina Gaitán, ponente de esta providencia, damos inicio a la audiencia pública de trámite y decisión de segunda instancia en el proceso ordinario de Ligia Quintero Forero contra Colpensiones y Porvenir S.A. Pensiones y Cesantías, radicado bajo el número 2014-00669 del Juzgado 14 Laboral del Circuito de Bogotá, con el objeto de resolver el recurso de apelación presentado por la parte demandante contra la sentencia de primera instancia. El tema a tratar refiere a la nulidad de traslado de régimen pensional, no solo aplica para régimen de transición. Se deja constancia por parte de la sala que no comparecieron los apoderados de las partes, motivo por el cual no se reciben alegaciones en esta instancia. Precluida esta etapa y conforme a los términos acordados por la sala, se procede a proferir la sentencia de segunda instancia. La sentencia apelada fue proferida por el Juzgado 14 Laboral del Circuito de esta ciudad el 27 de enero de 2017, mediante la cual absolvió a las entidades demandadas de las pretensiones incoadas en su contra y condenó en costas al demandante, con apoyo en que la parte demandante para el 1 de abril de 1994 contaba con 34 años de edad, por lo que no era beneficiaria del régimen de transición por edad ni por densidad de semanas, dado que solo reunió para la época 339.56 semanas, razón por la cual no se logran identificar los riesgos del traslado de régimen, aunado que para la data de traslado contaba con 39 años y 540 semanas cotizadas al ISSSTE, por lo tanto no tenían ningún derecho causado ni una expectativa legítima de cumplirlo, y las consecuencias de uno y otro régimen se encuentran en la Ley 100 del 93, que debe ser de conocimiento de todos los ciudadanos, sin que pueda alegar su ignorancia. Además, debió tomar plena responsabilidad de lo que hacía, como lo haría un hombre bueno de negocios. Señala que los hechos de la demanda no atribuyen ninguna conducta a Porvenir ni censura el trámite de vinculación, y las declaraciones allegadas o rendidas no probaron tal circunstancia, dado que no estuvieron presentes durante la asesoría, sino que refirieron haberla escuchado desde sus mismos puestos de trabajo, y en esa medida no dan fe de lo que ocurrió entre el asesor y la demandante, máxime cuando una declarante estaba trabajando y la otra estaba con otro asesor de la AFP. Simplemente adujeron que el asesor les ofreció la posibilidad de obtener una mejor pensión en el RAIS, lo que de ninguna manera constituye engaño, porque tal situación depende de las variables económicas y los rendimientos financieros que no hacen incierta esa posibilidad. Tampoco las testigos demostraron que el jefe de la demandante las haya obligado a afiliarse a esa AFP, circunstancia hipotética que no generaría la nulidad de la afiliación por tratarse de una persona ajena a la entidad demandada. Por último, indicó que la demandante no hizo uso del retracto consagrado en el decreto 1161 del 94. Por ende, no resulta viable obtener el traslado del régimen pensional a sabiendas que está incursa en la prohibición de trasladarse al faltarle menos de 10 años para pensionarse. Inconforme con la decisión, la parte demandante apela, pide que se tengan en cuenta las declaraciones rendidas, dado que se trata de compañeras de la demandante desde hace más de 20 años de servicios. Narraron lo que les consta en relación con que el asesor de la AFP les indicó las bondades del fondo privado para la afiliación y que la entidad en la que trabajan actualmente les dijo que era mejor que se pasaran al fondo. Si bien para la firma del contrato no fue obligada, lo cierto es que sí fue engañada, porque el asesor no informó en su totalidad los pros de la afiliación y los beneficios que tenía al momento de tomar la decisión. Añade que pese a que el fondo privado tiene sus beneficios sobre un afiliado, no es posible que la demandante, quien hoy gana 4 millones de pesos, haga aportes voluntarios para que su pensión crezca. Se ha generado una expectativa de vida al haber aportado durante más de 20 años para pensión, simplemente porque
por parte del fondo actualmente solo le ofrece 1.000.000 de pesos como pensión. Si le hubieran dado la información real y oportuna, ella no hubiera sembrado una expectativa de ir a pensión en una falsedad. Señala que de ninguna manera se pide la nulidad del traslado para la conservación del régimen de transición, porque no lo tiene. Eso no lo solicitó. Lo que pide es la nulidad del traslado porque se dio cuenta del error o de la mala asesoría, y los jueces tienen la obligación de no pasar por inadvertidas esas falencias. Tampoco es dable sostener que debió asumir sus conductas de manera responsable y profesional, porque la carga de la prueba recae enteramente en Porvenir, quien debe llegar el instructivo de que tratan los artículos 11 y 28 de la Ley 100 de 1993, lo que no fue llegado. Insiste que la sentencia de la Sala Laboral con radicado 46292 se acoja para declarar la nulidad de la afiliación. Conforme con lo anterior, toda la sustentación la escuchamos en el minuto 21.55 del audio que obra folio 149. Conforme con lo anterior, el problema jurídico que debe resolver la sala se concreta a determinar si la afiliación efectuada al régimen de ahorro individual con solidaridad por parte de la demandante debe declararse inválida por no acreditarse el deber de información en este tipo de entidades. En cuanto a la resolución a este problema jurídico, de antemano la sala anuncia que la sentencia apelada se revocará. En el caso en concreto, respecto de la nulidad del traslado del régimen pensional, de entrada advierte la sala que desacertó la jueza Acuo al tener como válida la afiliación de la demandante al régimen de ahorro individual, porque dejó en su cabeza la carga probatoria para demostrar en qué condiciones se hizo el ofrecimiento por parte de la AFP Porvenir S.A. y así verificar si existieron vicios del consentimiento al momento de la afiliación. Le asiste razón al apelante porque frente al tema del deber de información de las entidades que integran el sistema de seguridad social integral, la jurisprudencia laboral, entre otras en las sentencias con radicado 31989 y 31314 de 2011, de 2008, radicado 33083 de 2011, radicado 46292 de 2014, ilustran que son estas entidades las que en todo caso deben garantizar cuando exista un traslado de régimen pensional que el afiliado estuvo frente a una decisión informada, verdaderamente autónoma, consciente y objetivamente verificable, al punto que hubiese podido conocer e identificar los riesgos que implicaba dicho acto, así como los beneficios que aquel le reportaría de manera clara y suficiente, en atención a que de algún otro modo no se podría explicar que dicho cambio pensional fue producto de una decisión libre. En otras palabras, no se podría predicar la existencia de una manifestación espontánea y voluntaria cuando quiera que un afiliado no conoce la incidencia que la decisión de trasladarse puede tener frente a eventuales derechos prestacionales, ni se puede estimar satisfecho tal requisito con una simple expresión genérica de la entidad administradora en el correspondiente formato de afiliación, en la medida en que es ésta y no el afiliado quien debe dar cuenta que realizó la correspondiente documentación en cumplimiento del deber profesional a que se hizo referencia en los términos del artículo 4 del decreto 656 de 1994, ya que un engaño, fraude o error no solo se produce en lo que se dice, sino también en los silencios que se guarda el respectivo asesor, que ha de tener la iniciativa de proporcionar todo aquello que resulte relevante al afiliado e incluso ponerle de presente lo desfavorable frente a la decisión que va a adoptar. Lo anterior con independencia de la aplicación o no del principio de la carga dinámica de la prueba consagrada en el artículo 167 del Código General del Proceso, toda vez que si la parte demandante expone una negación indefinida sobre el no suministro de información, le compete a la parte contraria acreditar que sí la brindó, es decir, que la carga de demostrar que cumplió con el deber de información recae sobre Porvenir S.A., mas no sobre la demandante, como de manera equivocada lo pareciera entenderlo la jueza Acuo.
En todo caso, aun cuando se quisiera hablar de una inversión de la carga probatoria, de todas maneras se arribaría a la misma conclusión, en razón a que la entidad de seguridad social, al tener la custodia, administración y cuidado de la información derivada de sus afiliados, siempre va a estar en mejores condiciones de probar que en efecto dio cabal cumplimiento al deber de informar al asegurado sobre las eventuales consecuencias jurídicas adversas o no, favorables o no, ventajas o no de su decisión de traslado. Esta es la única manera en la que se justifica la libertad en la toma de la decisión de una categoría como la que estudiamos. Ahora, contrario a lo considerado por la jueza Aco, la nulidad del traslado de régimen pensional no solo se predica de quienes son beneficiarios del régimen de transición, sino de cualquier afiliado respecto de quien la entidad de seguridad social y no observó el deber de información, porque una inoportuna o insuficiente asesoría sobre los puntos de tránsito de régimen son indicativos de que la decisión no estuvo precedida de la comprensión suficiente y menos del real consentimiento para adoptarla. Frente a este tipo de asuntos, al margen de que la demandante sea o no beneficiaria de la transición, los aspectos de asesoramiento de la entidad administradora no debe comprender solo los beneficios que se dispensen, sino aspectos tales como, primero, el monto de una pensión en cada uno de los regímenes, pero no en forma ilusoria, sino de manera contundente, por supuesto, de acuerdo con una realidad económica concomitante y previsible del potencial afiliado. Segundo, la diferencia en el pago de los aportes que en uno y otro régimen se realizarían. Tercero, las implicaciones y la conveniencia o no de la eventual decisión de traslado, dependiendo de la situación laboral específica del afiliado, concretamente sus ingresos económicos o el comportamiento laboral, de acuerdo a una proyección realizada con base en el perfil suministrado. Y cuarto, la declaración de aceptación de todas esas situaciones, obviamente, entre muchos otros, para poder entender comprometido a quien firma un formulario de la información suministrada. Por ende, la sala considera que cuando se discute el traslado de régimen pensional, el juez no solo debe verificar si el afiliado era o no beneficiario de la transición, también debe verificar si la decisión se ajustó a los principios que gobiernan el modelo de seguridad social, así como las reglas de libertad de escogencia del sistema. Es decir, no basta con que se estudie si el afiliado pierde o no un beneficio determinado, sino que no vea truncado su derecho pensional a la luz de las reglas que rigen el régimen pensional del cual pretende desligarse, en comparación con aquel régimen del que emigró y al que desea retornar, lo que aquí parece haber olvidado la juzgadora de estancia. Lo anterior con independencia de que a la entrada en vigencia de la Ley 100 del 93 estuviera en vigor una norma en estricto sentido que obligara a las entidades administradoras brindar una asesoría como requisito, sin el cual no podría producir efectos el traslado, como sucede actualmente con la Ley 1748/2014, artículo 2, y el decreto 2071 de 2015. En tanto, las entidades administradoras de pensiones deben ser consideradas como gestores de seguridad social y, por ende, velar y garantizar por el derecho mismo, que dicho sea de paso, es irrenunciable respecto de los afiliados. En este sentido, tampoco son de recibo para la sala los argumentos expuestos por la juzgadora de instancia relativos a que, dado el nivel profesional que ostenta la demandante, no puede predicarse ni desconocimiento de la norma ni una situación de engaño al momento de la afiliación, pues nada se garantiza con el grado de conocimiento profesional del afiliado, cuando es un lego respecto de los temas pensionales. Además, no se puede perder de vista que en la solicitud de vinculación que obra folio 60 se verifica que la demandante diligenció claramente la cápite de, abro comillas, información necesaria para trámite de bono pensional, cierro comillas, que sí había efectuado cotizaciones a otras cajas o fondos desde el año 1986, lo que fue constatado por Porvenir, como da cuenta el formulario de 22 de julio de 1999 que obra a folio 90
que por venir frente a ese inició el reclamo del bono pensional, pero en todo caso guardó silencio respecto de su deber de información en perjuicio de las condiciones pensionales de la demandante. La AFP Porvenir tampoco allegó prueba con la que acredite que al momento de acoger como afiliada a la actora, el asesor de la época le efectuó una simulación o proyección a futuro o un cuadro comparativo de la pensión de vejez que podría recibir en uno u otro régimen, como para concluir que sí se cumplieron los requisitos exigidos por la jurisprudencia para ser considerada idónea para realizar un traslado de régimen de pensión. En suma, como aquí no se demostró la carga procesal a la que se ha hecho alusión por parte de la entidad de seguridad social, esto es, si informó de manera adecuada si las reglas pensionales en general de dicho régimen eran más convenientes para la actora que las del régimen de prima media con prestación definida, habida consideración de que conforme se verifica con la documental la llegada al expediente, podría afirmarse que la afiliada puede alcanzar a completar las reglas actuales del régimen de prima media con prestación definida, con semanas cotizadas y no las reglas del capital exigidas por el régimen privado para alcanzar su pensión de vejez, folios 8, 61, 86, 90, 113 y 114. Es por lo que, atendiendo además el carácter irrenunciable del derecho fundamental a la seguridad social, consagrado en el artículo 48 constitucional en armonía con los artículos 13 y 14 del Código Sustantivo del Trabajo, procede a revocar la sentencia apelada para declarar en su lugar la nulidad de la afiliación a dicho régimen realizada el 20 de mayo de 1999 con efectos a partir del 1 de julio siguiente, folio 60 y 88, para entender vinculada a la demandante en forma válida al régimen solidario de prima media administrado por Colpensiones. En cuanto al cobro de los gastos de administración, indica la Sala que al dejarse sin valor y efecto de la afiliación, esta declaración trae como consecuencia inmediata de no haber pertenecido al régimen, debiendo restituirse las cosas a su estado original como si la demandante nunca se hubiese trasladado. Acorde con lo prevenido en el artículo 1746 del Código Civil, se ordenará a la AFP Porvenir que efectúe la devolución de todos los valores que hubiera recibido con motivo de la afiliación de la actora, tales como cotizaciones, bonos pensionales, sumas adicionales de la aseguradora, comisiones en general cobradas con todos sus frutos, intereses y rendimientos que se hubieran causado dado los efectos retroactivos de la nulidad aquí decretada. Como consecuencia, Porvenir deberá trasladar los dineros que se encuentren en la cuenta de ahorro individual de la demandante de manera íntegra a Colpensiones, sin ninguna deducción por concepto de gastos de administración y seguro de invalidez y sobrevivencia, dado que, conforme al artículo 7 del decreto 3995 de 2008, que regula el traslado de recursos pensionales, se indica que cuando se trate de una administradora del RAI, ésta debe trasladar el saldo de aportes, entendiéndose por tal concepto el que se registre en la cuenta de ahorro individual. Dado el resultado de esta decisión, se declararán no probadas las excepciones propuestas por las entidades demandadas diferentes de la de prescripción sobre la cual se aborda el estudio a continuación y que fue propuesta por la parte demandada. Al respecto, se indica que la Sala de Decisiones del criterio según el cual la acción para obtener la nulidad de un traslado pensional no en los precisos términos aquí discutidos no está sujeta al fenómeno prescriptivo, el que dicho sea de paso tiene regulación autónoma y especial en materia laboral y de seguridad social, porque este aspecto está ligado estrechamente con la construcción del derecho pensional, que como se sabe está en vía de adquisición independientemente del tiempo que transcurra para lograrlo, por amparar el designio del afiliado de pensionarse conforme a las reglas establecidas para determinado régimen pensional, sin que pueda llegar a pensarse que cualquier acto en torno al sistema de seguridad social deba y pueda ser analizado con las reglas propias de la rescisión de los contratos que en el campo civil existen o de otro ordenamiento sustantivo, porque dicha postura es incompatible con el artículo 48 de la Constitución Política frente a la naturaleza jurídica del derecho en cuestión.
En consecuencia con lo anterior, se declararán no probadas las excepciones de mérito, esta excepción de mérito, sin costas en esta instancia, ante su no causación. Las de primera instancia quedan a cargo de las entidades aquí demandadas. En mérito de lo expuesto, la Sala Quinta Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Distrito Capital, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve primero revocar la sentencia apelada para en su lugar declarar la nulidad de la afiliación realizada por la demandante Ligia Quintero Forero el 20 de mayo de 1999, con efectos a partir del 1 de julio siguiente al régimen de ahorro individual con solidaridad administrado por la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. por inobservancia del deber de información de acuerdo con lo considerado. Segundo, declarar que Ligia Quintero Forero se encuentra válidamente afiliada y vinculada al régimen solidario de prima media con prestación definida, administrado por la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones. Tercero, condenar a la Sociedad Administradora de Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. a trasladar a Colpensiones todos los valores que hubiere recibido con motivo de la afiliación de la demandante, tales como cotizaciones, bonos pensionales, sumas adicionales de aseguradora, comisiones cobradas, con todos los frutos, rendimientos e intereses causados, dado los efectos retroactivos de la nulidad aquí declarada. Cuarto, ordenar que la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones acepte la afiliación ordenada, así como el traslado de los aportes y demás conceptos que efectúe la Sociedad Administradora de Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., para tener a la demandante como afiliada al régimen solidario de prima media con prestación definida, como si nunca hubiera existido un traslado de régimen pensional. Incluya en la historia laboral todo el tiempo cotizado a esta última entidad y efectúe la imputación de pago respectiva mediante trámite interadministrativo una vez la AFP Porvenir S.A. le gire los fondos respectivos. Quinto, declarar no probadas las excepciones de mérito propuestas por las entidades demandadas. Sexto, sin costas en esta instancia. Las de primera instancia estarán a cargo de las entidades demandadas. Dado el pronunciamiento oral de este proveído, las partes quedan notificadas en estrados y de ellas se elevará la respectiva acta. Queda surtida la audiencia.